En 1945, a la mitad del desierto de Nuevo México, nació el invento más importante en la historia de la humanidad, el único que hoy por hoy le garantiza a la especie humana la capacidad de autodestruirse. Estados Unidos fue el primero en poseer y detonar armas nucleares, cosa que le dio una ventaja momentánea, pues con el pasar de los años, su rival más importante, la Unión Soviética, también pudo desarrollar las suyas. Con el pasar del tiempo, otras naciones como Gran Bretaña, Francia, China, India, Pakistán y Corea del Norte también desarrollaron las suyas. Otros como Sudáfrica cancelaron su programa y algunos como Israel jamás han reconocido que las poseen, mientras que en Latinoamérica los países renunciaron a desarrollarlas. Pero esto daba a entender que a nivel mundial existía un claro interés por poseerlas. Llamativo es que, a pesar de que las naciones que hoy las poseen tienen profundas diferencias, solamente se hayan utilizado armas nucleares en 2 ocasiones a lo largo de toda la historia sobre población civil. Y es que parecía precisamente que por ahí de la década de los 60 o había un momento específico en el cual se podían utilizar sin ningún problema. Estamos hablando de que en 1962 el mundo estaba sumergido en la ya muy conocida Guerra Fría, esta profunda rivalidad entre los dos grandes bloques, el capitalista comandado por Estados Unidos y el comunista liderado por la Unión Soviética, y que precisamente no llevaban las cosas de la mejor manera. Para empezar, el tema de las pruebas nucleares se había convertido ya en un importante foco de rivalidad, pues técnicamente se utilizaban como una suerte de provocación bravucona. Si uno realizaba pruebas de X potencia, el otro realizaba una prueba todavía más poderosa. Aunque en el panorama todo parece indicar que los líderes comenzaban a dar su brazo a torcer, en 1961 los soviéticos probaron el arma más devastadora que el ser humano ha desarrollado. Los 50 megatones de la bomba del zar, originalmente podía llegar hasta los 100, hicieron temblar al mundo entero, tanto literal como metafóricamente, pues esto implicaba que las pruebas podrían intensificarse y que el desarrollo de armas con mayor potencia continuaría, acercándonos a todos a la catástrofe. Por otro lado, en la isla de Cuba acababa de ocurrir un evento que ponía en jaque a los Estados Unidos, pues la revolución encabezada por Fidel Castro contra la dictadura de Batista... No el luchador. Ándale, Fulgencio Batista, se había impuesto y una nueva nación comunista se alzaba muy cerca del territorio estadounidense. Claramente eso incomodó al tío Sam, que intentó derrocar al gobierno de Castro. En 1961, un grupo de exiliados cubanos que recibieron entrenamiento y apoyo de parte de los estadounidenses intentaron invadir la isla por la Bahía de Cochinos para recuperar el control, pero esta operación fue completamente infructuosa y un total fracaso, aumentando en gran medida la incomodidad para la potencia imperialista. Tal como lo sospechaban los servicios de inteligencia de Estados Unidos, aquello motivó a que Fidel Castro se acercara al gobierno soviético para llegar a una serie de acuerdos políticos y militares que garantizaran la estadía de su régimen. Fue así como, después de celebrarse varias negociaciones, se acordó que se colocarían misiles nucleares de mediana potencia y alcance sobre la isla y tendrían el asesoramiento y la protección de parte de las fuerzas rojas. Por otro lado, hay que mencionar que el espionaje en aquellos años era súper importante para ambos bloques, y precisamente una de las joyas de la corona para los Estados Unidos era el U2. No me refiero a la banda, que para empezar es irlandesa, no es estadounidense. Me refiero, ahora sí, a este muy bonito avión de gran altitud. Esta aeronave era operada por un piloto, que podía elevar su vuelo hasta más de 21.000 metros de altura, lo que lo dejaba fuera del alcance de los cazas soviéticos de última generación, de los misiles tierra-aire y, según se pensaba, los radares. O al menos eso creían, pues en mayo de 1960 uno de los U-2 fueron derribados por los soviéticos, tensando aún más la situación. Aquello no le quitó la maña a los Estados Unidos, pues las operaciones de espionaje sobre la Unión Soviética y otros objetivos estratégicos como Cuba continuaron durante diferentes años. Fue precisamente el 14 de octubre de 1962 cuando una de estas aeronaves hizo un vuelo de reconocimiento sobre la zona occidental de la isla antillana y se encontró con nada más y nada menos que con una serie de rampas de lanzamiento de misiles a medio instalar, apuntando hacia el territorio yanqui, y unas 40 ojivas nucleares que los soviéticos habían trasladado al lugar. Las fotografías llegaron a Washington 2 días después, poniendo automáticamente a las autoridades del país en profunda tensión. Y no era para menos, se calculaba que el alcance de los misiles era de nada más y nada menos que 3.000 kilómetros, suficiente para alcanzar cualquiera de las ciudades importantes del país en cuestión de minutos. Desde que se conocieron las imágenes en Washington, empezaron a circular las hipótesis sobre qué significaba que hubiera misiles nucleares en la isla de Cuba y apuntando precisamente al territorio estadounidense.
Para empezar, algunos creían que esto se trataba de una respuesta por parte de los comunistas debido a que años antes los Estados Unidos habían colocado muy cerca de la Unión Soviética, en particular en los territorios de Italia y Turquía, una serie de misiles Júpiter de mediano y largo alcance. Por otro lado, algunos sospechaban que esto se trataba simple y sencillamente de una movida para intentar proteger al gobierno de Cuba de otros intentos de agresión, mientras que, finalmente, otros más decían que esto se trataba nada más y nada menos que de una movida bravucona de parte de los soviéticos que intentaban hacer alarde de su capacidad nuclear. Sea como sea, aquello ponía en peligro a la potencia occidental, por lo que el entonces presidente John F. Kennedy reunió un grupo de 14 asesores conocido como el ExComm, entre cuyos miembros se encontraba su hermano Robert Kennedy, el secretario de Defensa Robert McNamara y John McCone, director de la CIA. Hubo una abierta diferencia de posturas desde un inicio, pues mientras algunos apostaban por bombardear la isla y acabar con los problemas de un plomazo, otros argumentaban que se debía tener cierta calma y mesura, pues la derrota en Bahía de Cochinos meses antes daba a entender que esto podría complicarse bastante, y además un ataque directo podía provocar un intercambio nuclear entre las potencias. En aquel momento se tenía prevista la visita del ministro de Exteriores de la Unión Soviética, Andrei Gromyko, a Washington para el día 17 de octubre. Aquello ponía a Kennedy en un predicamento, pues no sabía si cuestionarle sobre la operación, pues no estaba seguro de si los soviéticos se habían dado cuenta de que los habían descubierto, por lo que solo se limitó a escuchar la solicitud del ministro de cesar las agresiones y amenazas contra Cuba, reforzando el mensaje que Nikita Khrushchev, líder soviético, había mandado apenas unos días antes. Aquel mismo día, Fidel Castro hacía una declaración para solicitar a los Estados Unidos que abandonara Guantánamo, una base militar administrada por Washington en Cuba. La discusión del ExComm seguía dividida. Kennedy debía tomar una decisión, cosa que ocurrió el día 20 por la tarde, decantándose por la opción de iniciar un bloqueo alrededor de la isla. Aquel plan se conoció como cuarentena selectiva, basada legalmente en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que le daba facultad a Washington de tomar medidas para proteger la seguridad de América. En el bloqueo participaron 16 destructores, 3 cruceros, un portaaviones antisubmarinos y 6 barcos nodriza que se apostaron en forma de arco desde Florida hasta Puerto Rico, con órdenes de detener e inutilizar a cualquier nave soviética que se dirigiera a la isla. El 23 de octubre, el presidente Kennedy se dirigió al pueblo estadounidense informándoles de la situación. Comunicó públicamente las órdenes emitidas a los buques e indicó a las fuerzas soviéticas que el bloqueo se mantendría si para el 24 de octubre a las 10 de la mañana no decidían desmantelar los misiles. Además, al final, se refirió al pueblo cubano, mencionando que eran cautivos de un gobierno extranjero, condenando completamente a sus autoridades. En respuesta, Fidel Castro inició una serie de acciones de preparación para una eventual guerra. Puso en funcionamiento 2 de los misiles nucleares y los apuntó directamente hacia los Estados Unidos. Después se dirigió a su pueblo en medio de un discurso y aseguró que solamente estaban haciendo acciones defensivas para evitar que Estados Unidos se atreviera a agredir al régimen otra vez. Por su parte, los soviéticos habían enviado una serie de buques de transporte y algunos submarinos muy cerca del bloqueo. Es claro que la postura de ambas naciones era la de mantenerse firmes. De hecho, Fidel Castro ni siquiera quería aceptar la visita de algún miembro de la ONU tal como se había concluido en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando este caso se expuso. Pero es claro que tampoco buscaban una confrontación directa. Sabían que un intercambio nuclear podría derivar, tanto en la isla como a nivel mundial, en un completo holocausto nuclear a gran escala. La situación estaba cerca de detonar, pues a pesar de que no estaban dispuestos a pelear, es claro que tampoco descartaban la posibilidad. De hecho, los Estados Unidos habían declarado por primera vez DEFCON 2, que dentro de su doctrina de seguridad indicaba los preparativos para un ataque nuclear a gran escala en contra del enemigo. Solo necesitaban un momento que desencadenara la confrontación, y es curioso que hubo precisamente 2 pretextos que estuvieron cerca de hacerlo. Uno de ellos vino desde lo profundo del océano y otro desde lo más alto en el cielo. El día 24, un submarino soviético que portaba un torpedo nuclear táctico fue identificado por los navíos estadounidenses muy cerca del bloqueo. Este mismo llevaba días patrullando las aguas del Atlántico Norte y no había recibido en ese tiempo ninguna comunicación de parte de Moscú. Para acabarla de amolar, tenía bastantes daños. Para obligarlo a salir, los buques estadounidenses lanzaron cargas de profundidad, haciendo que la tensión aumentara al interior del vehículo, cuyo comandante, Valentín Savitsky, había ordenado preparar el torpedo para dispararlo en contra del grupo de 11 navíos que los había interceptado.
Según palabras de Vadim Orlov, un oficial de inteligencia soviético que se encontraba en el submarino, el comandante Savitsky estaba completamente listo y seguro de disparar el torpedo, pues él creía que la confrontación ya había iniciado y no quería que su tripulación quedara en vergüenza en aquel momento. Sin embargo, tal como ocurrió en el caso de Stanislav Petrov, de quien tenemos un video y se los dejo allá arriba, la voluntad y preparación de un militar soviético salvó al mundo de la conflagración. Según la doctrina soviética, para utilizar un torpedo nuclear debía haber un consenso general entre los 3 comandantes en jefe del submarino. Savitsky había tomado una decisión, pero no se esperaba que otro de los líderes de la nave se opondría. Un hombre, descrito por su esposa como un hombre modesto, que hablaba con calma, le dijo simple y sencillamente no, haciendo que se descartara la opción de iniciar el ataque nuclear. Nunca sabremos exactamente qué le dijo a Savitsky aquel día, pero sí sabemos que un hombre llamado Vasily Alexandrovich Akipov salvó al mundo. Durante los siguientes 2 días las negociaciones continuaron, pero no se calmaron las aguas, de hecho en algún momento volvieron a tensarse, pues la URSS reconoció la presencia de los cohetes en el territorio cubano. A su vez, el secretario McNamara aportó pruebas de que los soviéticos trabajaban en la isla a marchas forzadas para montar los misiles, mientras que además solicitaban a Kennedy el desmantelamiento de los cohetes Júpiter que habían emplazado en Turquía. El día 27, otro U-2 había sido derribado sobre Cuba por un misil tierra-aire en un vuelo de reconocimiento, mientras que cerca de Alaska, otro avión espía de la misma categoría había perdido el rumbo y sobrevoló por territorio soviético de forma ilegal. Las fuerzas comunistas lo detectaron y estuvieron cerca de derribarlo, pero un grupo de aeronaves estadounidenses cargando misiles nucleares escoltaron al U-2 de regreso a Alaska. Los consejeros del presidente le solicitaron que actuara de manera inmediata por las acciones en contra de sus aviones espías. Sin embargo, después de bastantes discusiones que se alargaron por, se dice, varias horas, Kennedy resolvió que no lo haría, que no atacaría bajo ninguna circunstancia. Es muy curioso, podemos decir que el 27 de octubre de 1962 fue el día más tenso en toda la historia de la humanidad, pero que el mundo volvió a salvarse debido a que un hombre estaba en el momento adecuado, en el lugar adecuado. John F. Kennedy es quizás el último presidente que podemos decir que tuvo algo cercano a los escrúpulos en la silla de los Estados Unidos. Solamente podemos imaginarnos qué hubiera pasado si otro hombre hubiera estado en aquel momento. Las respuestas que se emitirían debían ser cuidadosas para no sonar ni como una amenaza ni como un sometimiento. Por eso, la noche de aquel día, el gobierno estadounidense envió una respuesta al Kremlin, en la cual proponía a los soviéticos retirar las tropas y misiles colocadas en Cuba bajo la inspección de los delegados de las Naciones Unidas, y como respuesta, los Estados Unidos, la OTAN y el bloque occidental aceptaban renunciar a la pretensión de invadir la isla, y se comprometían a sacar los misiles de la Europa Oriental. Increíblemente, y haciendo respirar al mundo, los soviéticos aceptaron la oferta. El día 29, para permitir la visita del secretario general de la ONU, se levantó el bloqueo durante 2 días. En las semanas siguientes, barcos soviéticos transportaron el armamento y las tropas de regreso a la URSS. Se informó a Castro que no aportarían más armamento nuclear y el día 20 de noviembre el gobierno de los Estados Unidos puso fin al patrullaje alrededor de la isla. Como consecuencia de esto, y viendo que casi llevan al mundo al borde de la destrucción, otra vez, los gobiernos de Washington y Moscú abrieron una línea telefónica directa, conocida como el teléfono rojo, para resolver problemas por medios pacíficos de forma directa y sin intermediarios. Sin embargo, es curioso que ambos líderes apenas duraron poco tiempo en el cargo. Kennedy fue asesinado, Khrushchev fue depuesto, y las tensiones entre ambas naciones se mantuvieron hasta la caída del bloque comunista en 1991. Al igual que todo momento en la historia de la humanidad, este nos deja bastantes lecciones muy relevantes. La más importante de todas ellas nos indica que las personas realmente capaces tienen que estar al frente en los momentos más importantes. Puesto que, contrario a lo que algunos pensaban y defendían, no, una guerra nuclear no tiene nada de poético, ni de heroico, ni de hermoso. En ningún sentido, es un total despropósito en el que nadie ganaría, y ese futuro que muchos defienden utilizando las armas nucleares después de una confrontación no existiría más. Esto es todo por el día de hoy, mi nombre es Jesús Saucedo y nos vemos hasta el próximo video, lunáticos del tiempo.